hablaremos sobre la dermatomicosis. Fue una parte fundamental para entender, ¿no?, lo que viene a ser las generalidades de la infección por hongos a nivel cutáneo, específicamente a nivel superficial y subcutáneo. Bien, es necesario entender estos fundamentos para aplicarlos en la evaluación, ¿no? Entonces vamos a hablar principalmente de las dos, que como les mencionaba, las superficiales y las subcutáneas. En primer lugar tenemos que definir que las superficiales van a estar compuestas por el estrato córneo, el pelo y las uñas, y las subcutáneas por el dermis y tejido subcutáneo. En este caso no hablaremos de las profundas o sistémicas. Dentro de las superficiales vamos a tener las famosas tiñas, las piedras, las onicomicosis, la pitiriasis versicolor y la candidiasis. Ahora, es importante comprender que dentro de las tiñas, piedras, onicomicosis está causado por los dermatofitos, por lo que se va a llamar dermatofitosis. A diferencia de que cuando es causado por una cándida se va a llamar dermatomicosis. Sin embargo, no aprendan este fundamento, porque dermatomicosis en este caso a nivel de las clases está englobando a todas estas, ¿no? Entonces, eso es la dermatomicosis a nivel general de lo que se ha hablado durante el proceso de las clases. Entonces, vamos a ver las micosis superficiales. En este caso, los hongos filamentosos van a estar compuestos por dermatofitosis o las famosas tiñas. En este caso, tiña corporis, tiña de la mano, tiña pedis. Entonces, vamos a ver muchas de esas tiñas. En cuanto a los hongos levaduriformes, vamos a tener a la cándida, a la pitiriasis versicolor y a la foliculitis por Pitherosporum. Los más importantes y relevantes en este caso para la evaluación van a ser dos, la cándida y la pitiriasis versicolor. Y dentro de los misceláneos vas a tener la tiña negra, piedra blanca y piedra negra, que también lo vamos a explicar dentro de un momento. Entonces, no nos olvidemos los fundamentos esenciales para entender sobre las dermatomicosis. Entonces, las dermatofitosis, como les mencionaba, son causadas por los dermatofitos. Por eso es que se llama dermatofitosis. Entonces, las tiñas, ¿qué cosa van a hacer? Van a ser infecciones micóticas superficiales adaptadas para vivir en queratina. ¿Qué quiere decir esto? Que son queratonofílicos. Acá lo vamos a anotar. Queratonofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Que les encanta estar en la zona de la queratina. Es por ello que cuando hablamos de las dermatofitosis, estamos hablando a nivel, puede ser superficial o subcutáneo. En este caso, recordemos que el estrato córneo, tanto el pelo y las uñas, está compuesto por la famosa queratina. Es por ello que ataca principalmente a estas zonas, porque son queratonofílicos, porque les gusta estar en la queratina. Entonces, también van a afectar la capa córnea de la piel y los anexos, como el pelo y la uña, como lo mencionaba, ¿no? Están estrechamente relacionados. Y se eliminan de la piel mediante una reacción inmune medida por células. En este caso no es necesario aprender eso. La respuesta inflamatoria y el aumento de la actividad proliferativa de los queratinocitos, ayuda a minimizar la progresión y favorece la eliminación del hongo de la superficie cutánea. ¿Qué quiere decir esto? Es que va a proliferarse de manera rápida, este caso los hongos, porque va a estar compuesto por zonas aledañas a la zona que ataca, principalmente por el componente de la queratina. Y como dato necesario es que los individuos con grupo sanguíneo A son más propensos a la enfermedad crónica. Entonces vamos a seguir hablando acerca de lo que nos importa, ¿no? Existen tres géneros principales que se han mencionado durante clase y lo vamos a recordar: el Microsporum y Trichophyton y el Epidermophyton. No nos olvidemos esos tres. En este caso, mi memotecnia para este caso es teme. Teme. La palabra de temer. Entonces teme de Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton.
Entonces, las características principales del Microsporium y Trichophyton va a ser que va a invadir principalmente al pelo, piel y uñas. Y la diferencia es que el Epidermophyton solo invade piel y uñas, no está compartiendo el mismo componente, que en este caso es el pelo. Entonces, dentro del Microsporium y Trichophyton existen varias especies de estas dos. Sin embargo, en el Epidermophyton existe una especie de Epidermophyton. Bien, como ya les explicaba, va a tener también una patogénesis, una fisiopatología, ¿no? Cómo se afecta en este caso o cómo llega a generarse la tiña. Entonces, como el estrato córneo está dañado, en este caso si es de la piel, recordemos que el estrato córneo está compuesto por queratina, se encuentra dañado. Entonces, puede ser por una lesión, un trauma, por lo que está dañado la piel. Y es acá cuando es más propenso que el hongos ingrese. Es por eso que se produce el proceso de la proliferación demasiado rápida del hongos. Entonces, su condición básica es que le gusta estar en la queratina. Va a iniciar el hongo. Otro dato relevante e importante que lo tengo que mencionar y no se olviden es que tienen enzimas proteolíticas queratolíticas. ¿Qué quiere decir esto? Aparte de que son queratinofílicos, tienen enzimas queratolíticas, es decir, que destruyen la queratina. Estos son los dos fundamentos esenciales de las dermatomicosis. ¿Por qué? Porque al ser queratonofílicos y queratolíticos, van a ayudar a la proliferación de los hongos. No nos olvidemos eso entonces. Estas dos palabras, queratolíticas y queratonofílicos. No nos olvidemos. Entonces siempre, como en cualquier proceso de infección, va a haber una respuesta del huésped ante esa infección. Entonces, en ahí es cuando se va a iniciar el proceso de la proliferación de hongos, lo que va a causar las famosas tiñas, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener la tiña de la cabeza. Vamos a definir la tiña de la cabeza. Entonces, esta tiña de la cabeza va a infectar a la parte del pelo, del cuero cabelludo, cejas o pestaña. Por los dermatofitos, no nos olvidemos que los únicos que invaden pelos son Microsporum y Trichophyton o Trichophyton, ¿no? Entonces, estas van a estar producidos por los dermatofitos patógenos. En excepción, los dos únicos no patógenos son el Epidermophyton flocosum y Trichophyton rubrum. Y principalmente donde se encuentra va a estar presente en los niños de edad escolar, porque los niños normalmente se rascan durante las clases y están más expuestos a infectarse por algún hongo, ya que están con más contacto en jugar o en hacerse alguna lesión y rascarse con las manos sucias. Y va a estar más frecuente en los hombres. Las epidemias son causadas principalmente por el Trichophyton tonsurans. Este va a ser el responsable de todo, ¿no? Entonces, la patogenia de la tiña de la cabeza es que se va a iniciar en un proceso de 2 a 4 días. Las cifras crecen en el folículo hacia abajo, sobre la superficie del pelo, y las intrafoliculares se transforman en cadena de esporas. ¿Qué quiere decir esto? Que van a crecer debajo de la raíz del pelo. Y esta va a ser intrafolicular. ¿Qué quiere decir esto? Que va a estar dentro de los componentes del cuero cabelludo, en este caso del pelo específicamente. El periodo de diseminación va a ser de 4 días a 4 meses. Este va a ser el periodo de infección y este es el periodo de diseminación.
Entonces, a los 12 días, las hifas intrapapilares descienden hasta el límite superior de la zona queratinizada, hasta el halo, formando el halo de Adamson. Esta parte del halo de Adamson es importante, ya que como está atacando a la zona queratinizada, va a formar un halo de Adamson, lo cual también va a estar relacionado con la alopecia, que es la pérdida gradual del pelo, ¿no? O de los folículos pilosos. Entonces, al cabo de las 3 semanas, los pelos se fracturan a pocos milímetros de la superficie. En cuanto a la clasificación clínica, vamos a tener una que es no inflamatoria e inflamatoria. En la no inflamatoria va a estar la Tinea tonsurans microspórica y Tinea tonsurans tricofítica. En las inflamatorias, es decir, que va a producir un proceso de eritema dentro del cuero cabelludo, para la parte superficial, va a estar la Tinea capitis inflamatoria o querión de Celso, granulomas dermatofíticos y tiña fábica. La tiña capitis es más conocido para la tiña del pelo, ¿no? Es la que más hemos hablado durante las clases. Entonces ya vamos a ir con lo que nos importa, ¿no? Los cuadros clínicos, la forma de diferenciar. Y en acá está las tiñas no inflamatorias y las tiñas inflamatorias. La tonsurante microscópica, como su mismo nombre, en la etiología va a estar causado por el Microsporum canis o Microsporum audoini. La principal causante son los microsporum en la tonsurante microscópica. En este caso, los epidemias son los N escolares y en el aspecto clínico vamos a ver algo muy importante que no se tienen que olvidar. ¿Por qué no se tienen que olvidar? Porque de acá pueden diferenciar los cuadros clínicos. Entonces, los microsporum van a causar una placa única, alrededor de 3 a 6 centímetros de diámetro, ¿no? Entonces, esto va a tener la inflamación mínima y va a tener parches grises. Es decir, que está acompañado de la alopecia, pero de manera única. Es decir, que está focalizado. Y vamos a ver que eso no va a ocurrir en los trichofitones. Entonces, el trichofitón violaceum y tonsuras, que causa la tonsurante tricofítica, clínicamente va a causar placas múltiples e irregulares. ¿Qué quiere decir esto? Que va a causar en varias zonas y ya no va a estar focalizado, a diferencia de los microsporum. Esa es la principal diferencia dentro de una tiña de la cabeza o tiña capitis. No nos olvidemos. Entonces, esta tiña también se le va a conocer de tiña de puntos negros y a la luz de Wood va a ser negativa. A diferencia de la tonsurante microscópica, que a la luz de Wood sale positivo a la fluorescencia verdosa. Ahora, cuando vamos a explicar sobre la tiña inflamatoria, el querión de Celso, el querión viene palabra griega de panal, miel o cerca de abeja, ¿no? Entonces, acá otra forma de recordarnos es que los microsporum canis solo causan una placa. Sin embargo, no es siempre esa parte que yo les he hablado, ¿no? Que los microsporum es una placa y los trichofitones son varias placas alopécicas. No siempre ocurre eso, siempre tiene que haber un diagnóstico diferencial. Sin embargo, por esa sintomatología ya nos podemos guiar o podemos tener una idea. Entonces, continuando, vamos a hablar de los Microsporum canes, Microsporum gypsum, Trichophyton mentagrofito, Trichophyton verrucosum, Endotrix. Entonces, esta, como siempre les mencionaba, que afecta principalmente a niños, ¿no? Preescolar o prepúberes. Entonces, ¿cuál es la diferencia también para darnos cuenta que es una tiña inflamatoria o no? Por el propio proceso de inflamación y por las erupciones papulosas, los eritemas y las descamaciones. Entonces, lo que hay acá, a diferencia de acá, mira, acá simplemente hay un proceso de alopecia. Sin embargo, acá hay una pérdida de cabello, que es la alopecia, pero con el proceso de inflamación
poniéndose erupciones papulosas, causando finalmente la descamación, lo cual va a causar estos eritemas, el proceso o el aspecto rojizo que tiene esta parte, la placa del querión de Celso. Ahora, en la fábrica, en la etiología es Trichophyton schoenleini. El Schoenleini, como les mencionaba el Trichophyton, pueden ver las múltiples placas. Entonces ya nos podemos guiar más o menos que es un Trichophyton. La descamación es difusa, a diferencia de acá, que es únicamente descamación en una placa alopécica. Las placas costrosas caracteriformes en torno al ostium folicular, es decir, a los folículos pilosos que están dentro de, en este caso, del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, es más olor característico a ratón. Hay cicatrices y alopecia permanente. Permanente. En la fábrica nos vamos a acordar de la alopecia permanente. No nos olvidemos. Entonces, ¿cuál va a ser el diagnóstico en este caso de la tiña? Va a ser el examen micológico directo. También nos vamos a guiar, ¿no?, por el aspecto clínico a nivel epidemiológico, si esta puede ser una zona endémica o no, y a aspectos micológicos. En el examen directo micológico vamos a observar hifas aceptadas esporas dentro del endotrix o fuera del ectotrix o del tallo piloso. ¿Qué quiere decir endotrix y ectotrix? Entonces, este es el folículo piloso. Si están las esporas fuera del folículo piloso, se le llama ectotrix. Sin embargo, si está dentro de las esporas, se le llama endotrix, no nos olvidemos. En cuanto a la luz de Wood, vamos a tener que observar que en el Microsporum canis audoiniferugonium, la fluorescencia verdosa va a estar presente. Sin embargo, cuando sea Trichophyton schoenleini, la fluorescencia va a ser de verde claro. A diferencia que el Microsporum causa un verdoso fosforescente brillante o amarilla verdosa. En cambio, el Trichophyton schoenleini causa una fluorescencia verde clara o azul blanca. Y el Trichophyton verrucosum no se observa fluorescencia. Y en el examen microscópico, el cultivo directo. En cuanto a la terapia tópica, el tratamiento tópico no es efectivo. El shampoo con ketoconazol al 2%. Y no nos olvidemos, principalmente ketoconazol. Y para el shampoo que se utiliza tiene que estar al 2%, selenio al 1%, ciprofloxacilamina al 2%. Entonces lo más importante acá es únicamente el ketoconazol. Que sepas eso, disculpen. El ketoconazol al 2% es lo más importante para la tinea capitis. En cuanto a la terapia sistémica, quiere decir ya introducción a terapia por antifúngicos. La gliosulfina, terbinafina, traconazol, fluconazol. El itraconazol vamos a utilizar en los casos cuando hay una complicación multisistémica o cuando ya está afectando de manera permanente al estado de la tiña, en este caso del cuero cabelludo, y terbinafina como uso tópico. No nos olvidemos de eso. En la tiña capitis inflamatoria vamos a utilizar antimicóticos orales asociados con corticosteroides orales. Entonces, recordemos que los corticosteroides son asociados para el proceso de los antiinflamatorios. Es por eso que se utiliza en la tiña capitis inflamatoria. Discúlpenme que esté corriendo, pero es un tema muy amplio y no nos va a alcanzar, sino el tiempo y el video va a ser muy largo. Entonces, no nos olvidemos. Microsporum, una placa, Trichophyton, múltiples placas alopécicas, pero no siempre es así. Vamos a recordar la tiña no inflamatoria y la tiña inflamatoria. Para las tiñas no inflamatorias, en este caso tenemos que utilizar un champú con ketoconazol y terbinafina, en este caso de manera tópica. Y si es permanente, las placas alopécicas, itraconazol o fluconazol. En caso de las tiñas inflamatorias, es necesario utilizar antiinflamatorios o corticosteroides orales y los antimicóticos ya mencionados. No nos olvidemos eso. Ahora, en cuanto al diagnóstico, Microsporum son verde fosforescente, Trichophyton schoenleini, fluorescencia verde claro, como si fuera un verde pálido, y Trichophyton verrucosum no hay fluorescencia. No nos olvidemos. Entonces pasemos a la tiña de la barba, tiña de la cara, tiña del cuerpo. Bien, vamos a explicarlo de manera rápida porque es más sencillo y más entendible.
a la hora de hablar de estos. Entonces, la tiña de la barba va a estar causado principalmente por el Trichophyton violaceum, Trichophyton rubrum, el patrón de la tiña. Estos son los dos más comunes para la tiña de la barba. A esta tiña de la barba también se le conoce como la sarna de los barberos, porque puede estar causado por alguna lesión cuando vayas a la barbería y esté contagiada esta por hongos. Entonces, va a estar dado por los Trichophyton, disculpen, por los Trichophytones rubrum, Trichophyton violaceum, Trichophyton mentagrophyte y Trichophyton verrucosum, que es en el patrón folicular, que es decir, que ataca el cuero cabelludo. Entonces, la epidemiología, como les mencioné, es poco frecuente, exclusivo en adultos jóvenes porque van más a la barbería, tal vez está relacionado con el contacto del ganado y perro, y esto no es tan importante. Entonces, en el patrón de la tiña son placas anulares con un borde de descamación definido. Si vemos en acá, como en acá está en este caso los folículos pilosos de la barba, sin embargo, acá hay una pérdida de esos folículos pilosos que están delimitados, o sea, están definidos, no nos olvidemos de eso. Entonces, en cuanto al patrón folicular, vamos a tener la infección folicular profunda, la foliculitis bacteriana. O sea, nos podemos confundir con foliculitis bacterianas, no nos olvidemos. Además van a estar presentes las pústulas y los nódulos con drenaje que pueden formar queriones y cicatrices permanentes. Lo que observamos en el paciente, que son la foliculitis, que está causando pústulas, por lo que tienen pus y finalmente va a causar unos nódulos, ¿no? Y van a dejar cicatrices permanentes. En tratamiento vamos a tener la terbinafina, itraconazol, fluconazol, los más clásicos, ¿no? La famosa memotecnia de mí, que lo voy a llamar TIF. Terbinafina, itraconazol y fluconazol, TIF, que son antimicóticos sistémicos. No tiene mucha relevancia porque es muy poco frecuente, pero no nos olvidemos, Trichophyton violaceum y Trichophyton rubrum van a causar tiñas con bordes definidos. Mientras tanto, la Trichophyton mentagrophyte, Trichophyton verrucosum va a causar un patrón folicular que está afectando directamente al folículo. Y vamos a pasar con la tiña de la cara. En la tiña de la cara vamos a tener como sinónimos tiña facial, tiña facial o tiña facial. Entonces, lo que vamos a observar aquí es importante. Límites eritematosos, imprecisos o indefinidos y ligeramente descamativos. Vamos a establecer el diagnóstico a través del examen microscópico directo. En la etiología vamos a tener a tres causantes, en este caso 4, perdón, al Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophyton, Microsporum canis y Microsporum nanum. En cuanto a la epidemiología, en las regiones tropicales, en las temperaturas altas y húmedas está presente. ¿Por qué? Hay una explicación muy adecuada para esto, porque los poros son más abiertos en zonas donde se necesita sudar más. ¿Por qué? Para mantener la homeostasis o equilibrio dentro del cuerpo. Es por eso que es más probable que ingresen por esa zona. Es más frecuente en niños de todas las edades, común en los adultos, jóvenes y mujeres, y asociado a la tiña capitis. No nos olvidemos esto. Hay un patrón directo que toda tiña está relacionado por un patrón antecedente de otra tiña. Y lo vamos a ver más adelante, cuando hablemos de la tiña pedis. En cuanto a la asociación clínica, vamos a ver una o varias placas eritematosas, serpiginosas y con escamosidad. Y también van a estar con bordes definidos, pero vamos a tener en este caso que van a ser pápulas definidas y van a ser con escozor o pruriginosas, que van a tener en este caso picazón en el paciente. Estas zonas, esta tiña va a causarse en las mejillas, nariz, zona periorbital, mentón y la frente. Nos podemos de repente, ¿no?, confundir con la tiña de la barba. Sin embargo, ¿cuál es la principal diferencia? Que en este caso no hay eritema. En cambio, acá sí la hay. Miren estos famosos eritemas que están acá, como la
eritematización de la paciente, ¿no? Principalmente en el tejido adiposo de Bichot o en los cachetes, normalmente en las mejillas, en la nariz, zona periorbital, incluso en la parte del mentón, me imagino acá, y puede migrar incluso a la frente, ¿no? Y acá está en la nariz. Tratamiento, muy sencillo. Vamos a aplicar nuestra misma memotecnia, la TIF, terbinafina, itraconazol y fluconazol. En este caso, fungicidas o fungistáticos, alilaminas, terbinafina, azoles, licosanol, econazol, itraconazol, fluconazol, ketoconazol. Lo más importante es con cremas tópicas y en este caso, si son sistémicos, vamos a utilizar el itraconazol o el fluconazol. Bueno, vamos a pasar ahora con la parte de la tiña del cuerpo. Tiña corporis, tiña del cuerpo, tiña circinada, herpes circinado, tiña de la piel, lampiña. No nos olvidemos de estos sinónimos, ¿no? Porque no nos puede venir directamente como tiña del cuerpo. Sin embargo, puede estar presente con el nombre de tiña corporis, tiña circinada, herpes circinado, tiña de la piel, lampiña. Entonces, en cuanto a la definición, es la infección superficial de la piel lampiña por los dermatofilos. ¿Cuál es la característica principal? Vamos a ver a cuadros clínicos de frente, ¿ya? En cuanto a los cuadros clínicos, miren a nuestro paciente, no vemos que tenga folículos pilosos, es por eso que también se le llama la tiña de los lampiños. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que es cosmopolita. ¿Qué quiere decir esto? Que es universal y va a estar en climas calurosos y húmedos. La prevalencia va a ser en los preadolescentes. ¿Por qué? Porque en los preadolescentes aún no existe vello púbico. O vello, en este caso, perdón, vello púbico no. Vello en la parte del tórax o vello en la parte de las axilas. Entonces, o sea, también está relacionado al vello púbico, pero no en este caso, ¿no? Vamos a ver eso en otra tiña. Entonces, en los niños con contacto con animales domésticos va a causar también la tiña de capitis. En cuanto a la fisiopatología, vamos a tener que tiene que estar en calor y humedad. Como les mencioné, tienen enzimas queratinolíticas que destruyen la queratina para invadir la capa córnea. En cuanto a los agentes causantes, vamos a tener el Trichophyton microsporum y Epidermophyton. Dentro de ellos, Microsporum canis, Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, Microsporum auduini, Trichophyton verrucosum, Trichophyton tonsurans y Epidermophyton flocosum. Es muy complicado saber cuál es el agente causante. Sin embargo, como están viendo, siempre se repite Microsporum canis, Trichophyton rubrum. Pero no se olviden que los microsporum, y los trichofitones atacan al cuero cabelludo, en este caso al pelo, a la piel y a las uñas. Yo me recuerdo así. Uñas, piel y pelo. Entonces, vamos a ver ya los patrones clínicos. En cuanto a las lesiones anulares redondas, o que es la tiña clásica, vamos a ver lesiones que se inician como pápulas escamosas, que lentamente se van a ir elevando, causando un eritema únicamente en la parte de los bordes. Y los bordes van a ser a veces irregulares. Sin embargo, estos bordes van a tener una presentación de una placa eritematosa y no va a estar en el centro estas placas. Si observamos, el centro está súper claro, a diferencia del borde, que tiene bastantes eritemas. Entonces va a tener varias lesiones anulares y pueden alcanzar cierto tamaño, y permanecer durante años. Esta muchas veces no se piensa que es una tiña corporal y simplemente que decimos que es por una alergia, entonces se tiene que tener cuidados. En cambio, cuando hay lesiones inflamatorias, cuando ya son más profundas, entonces estos hongos son zoofilos, que en este caso el Trichophyton verrucosum, que está presente en las vacas, producen una infección cutánea muy inflamatoria. Lo que vamos a observar que va a ser bordes eritematosos y la parte central también va a estar eritematizado. Es por ello que vamos a diferenciarlo de manera sencilla.
Y en cuanto a las otras variables, ya no vamos a hablar de ellas porque son un poco extensas. Sin embargo, si desean pueden leerlo, ¿no? Porque ya no creo que venga eso. En cuanto al tratamiento, vamos a tener la TIF, ¿no? Otra vez nos encontramos con TIF, con la terbinafina, itraconazol y fluconazol. Bien, ya hemos avanzado bastante, no hay que descansar. Sigamos y vamos a pasar con la tiña unguial, que en este caso también va a llamarse tiña cruris, tiña crural, o en este caso tiña de la parte de los pliegues o tiña pélvica, incluso he escuchado nombres así, pero más conocido como tiña crural, tiña cruris o tiña unguial. Entonces, esta va a ser infección dermatofítica, región inguinal, genitales, región pubiana y piel de las zonas perineal y perianal. En cuanto a la biología, va a estar dada por el Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrofitos, Epidermophyton flocosum, Trichophyton tonsurans, Microsporum canis, Trichophyton verrucasum y Microsporum jepsum. En cuanto a la epidemiología, vamos a ver que ambos sexos va a estar que por cada 4 varones, una mujer va a estar infectada. Va a estar en adultos jóvenes, excepcional en la niñez, porque es muy raro que se dé en la niñez. Entonces la transmisión va a estar dada por contacto directo, toallas y ropa. Y va a estar relacionado con la tiña pedis y tiña de las uñas, o la onicomicosis. En este caso, tiña de las uñas se le denomina onicomicosis. Como les mencionaba, toda tiña está antecedida por otra tiña. Entonces, una tiña para que se dé tiene que estar con otra tiña. Va a estar en zonas tropicales, calor, humedad, sudoración. Entonces, a cuanto al cuadro clínico, se va a iniciar con una pequeña mácula eritematosa, descamativa, vesiculosa y costrosa. Estas placas van a estar principalmente con bordes bien definidos y van a ser bilaterales y simétricas. En el cuadro agudo van a presentar una inflamación con eritemas y cuando es un cuadro crónico va a haber la hiperpigmentación y lequinificación, lo que va a causar el prurito. En cambio, en un cuadro agudo no hay picazón. Sin embargo, cuando ya es un cuadro crónico va a estar presente la picazón. En tratamiento vamos a tener también de nuevo a la TIF, pero vamos a agregarle a criseofulvina. Criseofulvina. No nos olvidemos, pero principalmente la TIF. La TIF, no nos olvidemos de TIF. Entonces también vamos a ver la tiña del pie, que es también conocido como la tiña pedis, pie de atleta, tiña podal. En cuanto a la definición de una infección dermatofítica. A nivel de la epidemiología es más común, es a nivel distribución de mundial, más frecuente en climas templados y tropicales. Recordemos que los hongos se desarrollan en zonas húmedas, por eso que el clima tiene que ser tropical o templado. Aumenta con la edad por la misma humedad que produce a mayor edad en los pies, rara antes de la pubertad, ya que los niños normalmente no van a sudar aún porque no han desarrollado completamente las glándulas y va a ser mucho más frecuente después de la adolescencia porque ya están más desarrollados. En cuanto a la etiología, el Trichophyton rubrum, Mentagrophytes, Epidermophyton flocosum están como punteros para en este caso, ¿no? Los factores de riesgo es que tiene transmisión interhumana, como en este caso las duchas, piscinas, vestuario y saunas, en un medio húmedo, ¿no? Esta va a ser mucho más peligrosa porque tiene factores de riesgo. En este caso el calor, la hiperhidrosis, las zapatillas, calzados impermeables y hábitos de higiene. No nos olvidemos que si nuestro paciente de repente venga con alguna tiña es porque también tiene bajo un déficit de higiene. No nos olvidemos eso. Entonces vamos a hablar ahora de la tiña interdigital o el famoso pie de atleta, que va a ser crónico, que va a estar presente en los espacios interdigitales tercero y cuarto, que son los más afectados. En la descamación va a haber fisuración y maceración. Puede extenderse incluso hasta la planta, que va a presentar dolor, olor desagradable y picazón, que es más causada por el Trichophyton mentagrofitos. No nos olvidemos, pie de atleta, Trichophyton mentagrofitos. En cuanto a la tiña dishidrótica, vamos a tener cuadros agudos o subagudos. Lo más
lo más común en acá es que va a estar principalmente en el dorso del pie, en las plantas y en los bordes laterales. Y va a ser con demasiada picazón. En tiña en mocasín va a estar la hiperkeratosis de escamación, o en este caso va a haber una sequedad y eritema, como observamos acá, lo que va a causar una hiperkeratosis, la aumento y producción en exceso de la queratina, y va a estar presente en los ambos pies, a diferencia de estas dos tiñas que ya les hemos mencionado. Y la tiña hiperqueratósica, que es ya un cuadro crónico y principalmente va a estar presente o va a tener mayor prevalencia en personas mayores. No nos olvidemos eso. Y acá observamos la hiperqueritan cuando hay demasiada queratina, perdón. Entonces ahí lo observamos, ¿no? Específicamente en esta parte. En cuanto al tratamiento, vamos a tener principalmente la TIF para las dishidróticas. Para las interdigitales vamos a tener, como en este caso, las astringentes suaves, solución de Bulow, antimicoti tópicos. Y para las formas hiperqueratóxicas vamos a tener el ácido salicílico y la urea, ¿no? Los queratolíticos. Porque en este caso, a diferencia de los demás, ya no va a destruir queratina, sino que va a producir el aumento de queratina. Y lo que se quiere es evitar ese proceso de queratinización o el proceso anormal del aumento de la queratina en el epitelio de la piel. Ya, disculpa. Entonces, nos quedamos en esta parte de aquí. En la tiña de la mano. Ya para finalmente acabar con las dermatomicosis cutáneas y superficiales. Tiña de la mano, también conocida como tiña manum, más frecuente en los hombres 11 a 40 años. Factores: coexistencia de otras dermatofitosis. En este caso, una tiña conduce a la otra tiña, y principalmente factores que estén expuestos a la humedad. No nos olvidemos de ese término, la humedad. Entonces, la etiología para la forma seca o hiperqueratósica va a estar Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagraphitos y Epidermophyton flocosum. Para las formas inflamatorias vamos a tener el Trichophyton verrucasum, que está presente en las ganado de la vaca, Microsporum canos, perro, gato, y Microsporum jepsum, que está en el suelo. En la forma descamativa vamos a ver la hiperqueratosis palma y las dedos. En este caso, en las interdigitales, de lo que viene a ser de los pliegues interdigitales del dedo, y va a estar principalmente también en la parte anterior o de la palma, y principalmente se va a acentuar en la flexión o en este caso de los pliegues. Y las formas dishidróticas van a causar placas papulovesículas, distribución anular o segmentaria, y va a principal atacar a la palma, o va a ser unilateral o bilateral en los casos más graves, como podemos observar acá. En tratamiento tópico vamos a tener el cloritrimazol, miconazol, sulconazol, oxiconazol, ciclopiroxolamina, iconazol, ketoconazol, butenafino, acetato de aluminio, corticoides, antibióticos, agentamicina, hay un montón. Pero no nos vamos a acordar para el tratamiento oral de nuestra famosa TIF, no nos olvidemos, y de nuestra sulfulvina. Entonces, estos son tratamientos tópicos y estos son tratamientos ya orales, ¿no? Que en este caso son los más comunes para dar para las tiñas. Ahora vamos a pasar con partes fundamentales, en este caso, de las micosis superficiales. Y en este caso vamos a hablar de manera rápida y sencilla, porque es necesario conocer. De las micosis superficiales, solo atacan a la parte externa de la piel y el cabello. Pueden estar incluidas las uñas. En este caso no van a generar una respuesta inmune, va a ser la respuesta inmune nula o escasa. No son destructivas, por lo que carecen de sintomatología. El motivo de consulta es por motivo siempre de estética, ¿no? Es lo que dice el libro de Murray. En este caso vamos a hablar sobre la pitiriasis versicular, que es el agente causante de la pitiriasis por la Malassezia furfur, que va a tener la principal forma a nivel microscópico en forma de collar o cáscara de maní. En cuanto al cultivo, este va a ser
le va a gustar demasiado el aceite, es por eso que el cultivo se hace en aceite. Y esta va a tener distribución universal y en los climas tropicales en un 60% lo va a tener. En cuanto a los signos y síntomas, principalmente va a estar en el torso. No nos olvidemos eso, lo demás es relleno. La pitiriasis versicolor va a tener petequias a nivel de lo que viene a ser el tórax y se puede diseminar a los miembros superiores y a la parte del cuello. Y lo podemos confundir de repente con la tiña de la barba o tiña corporis, no nos olvidemos eso. O tiña de que hemos hablado, no, no nos olvidemos eso. Y va a causar algunas cosas. En los pacientes de tez oscura, la lesión es hipopigmentada, ya que altera la producción de melanina, porque los pacientes con tez oscura tienen más melanina, ya que están por los genes, están más predispuestos a que estén protegidos del sol y es por eso que aumenta la melanina. Sin embargo, cuando está presente la malacesia fúrfura, es decir, la pitiriasis versicolor, va a tener muy poco color el paciente o va a perder color o va a estar como una cebra el paciente, ¿no? Entonces, y en pacientes blancos la lesión va a ser hiperpigmentada porque va a causar el aumento de los melanocitos y va a ser un color rosáceo marrón claro. Y va a haber leve prurito o picazón. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener pruebas microscópicas acompañado con hidróxido de potasio, el PAS, el ácido perclórico de Schiff, y en este caso van a emitir fluorescencia las lesiones en la lámpara de Wood. Bueno, es la forma de collar que les mencionaba, ¿no? Forma de cáscara de maní o en forma de 8. Y en tratamiento la cura va a ser espontánea, aunque puede ser crónica, los famosos azoles o la famosa TIF, ¿no? No nos olvidemos de TIF, para toda la vida nos vamos a recordar de ella. Y el champú va a ser con sulfuro de selenio y si es más amplio el ketoconazol o itraconazol. Incluso la TIF, ¿no? Y vamos a pasar rápidamente ya para despedirnos del video y para recordar de manera rápida lo que he sacado en este caso del Murray. Es información sumamente relevante y precisa y es confiable. Vamos a pasar principalmente con la tiña negra. En la tiña negra el agente causante va a ser la Orteae wernicki. Esta no va a pertenecer a las otras tiñas que hemos mencionado. ¿Por qué? Porque esta tiña es superficial, a diferencia de las otras, que es ya a nivel cutáneo, ¿no? Es diferente a nivel cutáneo. No nos olvidemos eso. Lo principal que tenemos que recordarnos es que es causada la tiña negra por la Orteae wernicki. ¿Y qué es lo que va a causar a nivel sintomatológico? Va a causar principalmente las máculas pigmentadas de marrón a negra en las manos. Principalmente en las manos. La tiña negra va a causar manchas negras en la parte de la mano. En cuanto al diagnóstico, podemos observar en el nivel microscópico, incluso acompañarlo con hidróxido de potasio, ¿no? Como les mencionaba. En cuanto a el tratamiento, va a responder bien al tratamiento tópico, como la pomada de Whitfield y las cremas de azoles y terbinafina, ¿no? Otra vez mencionamos a nuestra amiga TIF. Y para la piedra blanca y también para la piedra negra. En este caso, para la piedra blanca va a estar causado por trichosporum, no trichofitón, no se olviden, es trichosporum ovoides, que va a causar la piedra blanca del cuero cabelludo, y Trichosporum inking, que va a provocar la mayoría de los casos de piedra blanca púbica, y Trichosporum azai. En cuanto a los síndromes clínicos, la piedra blanca afecta al pelo de la ingle y las axilas, y el hongo está rodeado en el caso del tallo, ¿no? Es decir, que esto va a ser el folículo piloso y dentro de acá se va a permanecer, en este caso, la infección por el hongos. En cuanto al diagnóstico del laboratorio, vamos a tener el diagnóstico a través del microscopio y por el hidróxido de potasio, ¿no? Perdón, en este caso con el nitrato de potasio. En cuanto al tratamiento, vamos a ver los azoles típicos y las medidas higiénicas. La piedra negra va a estar causada por la piedra Ortae,
No nos olvidemos eso, que es la más sencilla. Y ataca fundamentalmente al cuero cabelludo en la piedra negra. La piedra negra y piedra blanca atacan únicamente al folículo piloso. No nos olvidemos. En cuanto a la epidemiología, la piedra negra es una enfermedad infrecuente. Estas dermatomicosis que le estoy mencionando son muy escasas, ¿no? En cuanto a los síndromes clínicos, la piedra negra cursa con pequeños nódulos oscuros que rodean el tallo del cabello. Entonces va a ser un poco complicado observar si es piedra blanca o piedra negra, ¿no? Pero esta va a tener nódulos oscuros que rodean al tallo del cabello nuevamente y va a ser de carácter asintomático. Entonces, el diagnóstico de laboratorio también va a ser por la visualización directa de la piedra Orteae y vamos a observar también las 8 ascosporas que va a tener dentro de esta. Y el tratamiento de la piedra negra consiste en el corte del cabello y un lavado adecuado y frecuente. Y en caso de las complicaciones, no nos olvidemos de nuestra amiga TIF. Bien chicos, en este caso las micosis cutáneas ya les he explicado en la primera parte del video. Eso es todo acerca de las dermatomicosis. Espero les haya ayudado y hayan entendido y puedan rendir su examen de una manera más adecuada. Si tienen alguna duda o consulta, no duden en hacerla, preguntarme ya sea de manera directa a mí o en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y muchas gracias a las personas que están colaborando con los nuevos videos. Nos vemos en un próximo video.